Bien. Y segundo, ¿querés compartir pantalla, Melissa, con lo que hiciste? Sería Sí, bueno. ahí va. Genial. Em, ay, ¿dónde está R acá? No lo veo. Ujú. Ah, acá está. Creo que es esto. No. Tiene que. Ah, sí. Ahí Sin va. apuro, tranqui, porque también te mandé a compartir así, sopetón. Bien. Em, bueno, yo hice los ejercicios del PPT que quedaban. Bien. em, y el que me dio error fue el primero, que era para usar filter, que Ok. había que calcular la cantidad de. Ay, bueno, mucho tráfico en mi cuadra. Había que calcular la cantidad de plazas para la ruta natural delta. Bien. Entonces, mi razonamiento fue ese, o sea, seleccionar, que decían en la consigna que había que seleccionar localidad, ruta natural, plazas, filtré para que diga delta de la columna ruta natural y quería calcular, porque en el data frame que hice, que se llama data frame delta, me daba Sí. la columna plazas, o sea, yo lo Bien. miré. Y entonces hice zoom plazas, pero no me encontraba. Entonces lo ejecuté sabiendo que me iba a dar este error. Objeto plazas no encontrado. Perfecto. Pregunta es, porque todavía no habíamos visto Summarize, si lo podía lograr más fácil con Summarize. Tal vez. Bien. Es buena la pregunta. Y ahí se puede lograr con las dos funciones, ¿sí? Porque en las dos funciones estaría la opción de realizar la operación suma. La diferencia, ahí se me escucha, porque yo veo medio trabado, no sé si Perdón, mi... no veo dónde mutearme acá para que no se escuche la calle, pero voy a cerrar la Igual no se ventana. escucha nada, ¿eh? O por lo menos en mi compu nada. Así que no te preocupes. Pero igual abajo a la izquierda deberías tener un microfonito que dice mute. Igual no escuché nada. Pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Ah, perfecto, porque veía sus videos medio cortados y no sé si se me estaba yendo el internet. Bien, entonces, está bien, a ver, está bien. Con las dos funciones puede responder la pregunta, digo, la suma total de plazas. La diferencia es cómo usar las funciones. Y volvemos a algo que nos va a seguir este problema, o sea, o este desafío, que es recordar, porque esto es solo memoria, qué pide la función sum y qué pide la función summarize como insumo. ¿Sí? Vimos mucho de esto en la clase pasada porque hubo también preguntas sobre esto y va a seguir surgiendo. Eh, pero fíjate que ¿alguien se acuerda qué pide la función sum cuando la usamos, que fue en la primera o segunda clase? Como Un insumo. vector. Bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo en la línea 43-45 antes de correr el zoom? O sea, ¿qué es lo que devuelve esa operación? Claro, ese fue mi intento 2 y que Eh, acá. claro, pero en ambos intentos, Sí. vos lo que tenés antes del zoom, ¿qué es? Suponete que terminás en el select o en el filters, en cualquiera de los dos intentos. ¿Qué es lo que Sí. devuelve esa operación? Si querés Em, probar a correrlo, que sería, ¿qué hay en el objeto sí, base delta? ahí lo corrí. Eh, Base bien, delta. Ah, solo, no, ¿por qué se bien. cambió? Sí, sí, está bien porque ahí vos tenés, corriste un select y dejaste solo la columna plazas. Exacto. ¿Sí? Ahora, se ve en la columna, en el objeto base delta, que vos tenés la columna plazas. ¿Sí? Ahora, si querés correr en la consola o en el script, si querés, en cualquiera de los dos, pero esto es solo para ver. Ejecutar la función class
y en el class ponerle el objeto base delta. Control Enter, ¿sí? Y esto que devuelve el tipo, ¿no? El tipo de este objeto es un data frame. Aunque tenga una sola columna, sigue siendo de tipo data frame, ¿sí? Y el sum, la función sum, aunque no importa si tengas una o 10 columnas, lo que te pide es un vector, ¿sí? Entonces, hay dos formas de calcularlo. Una es, si querés, vamos con el objeto, vamos con el primer intento, 38, de la línea 38 a la 41. Borra el Sí, último pipe y el último sum. todo esto también. Sí, eso si querés o A dejátelo veces aparte. escribo puteadas ahí al costado, pero Está en este caso, perfecto, está perfecto. Sí, sí, hay que expresar. ¿Sí? Ejecuta esa línea de F delta, o sea, esa línea, esa sentencia entera. Bien. Y ahora, abajo, en la línea 41, si querés apretar un par de enter para hacer lugar. tiene la tubería. Exacto, esto ya terminó, esta sentencia terminó. Ok. Vos tenés un objeto que es de F delta, y ahora escribí sum, abrís paréntesis, y escribí df-delta, símbolo pesos y la Ah, columna plaza, ya entendí. ¿sí? Y ejecuta esa línea. Y ahí tenés en la consola, solo al resto Sí, les aviso por las dudas que acá en la pantalla ustedes van a ver de Melissa que están cambiadas el orden de las ventanas, ¿sí? Solo por las dudas. Tenemos a la derecha la consola, que clásicamente la teníamos abajo, y abajo a la izquierda tiene el ambiente, que antes lo teníamos arriba a la derecha, ¿sí? Solo por las dudas, por si estamos viendo distintos lugares. Entonces, en la consola vos tenés la cantidad de plazas. Esa es una forma de responderlo. Pero esta forma de responderlo queda en la consola. Y como dijimos, todo lo que está en la consola muere en la consola, ¿sí? Esto podemos hacer varias cosas con el SAM. Podemos guardar este resultado en un objeto y sabemos que en un objeto tenemos un número que es la suma total de plazas. Otra forma de resolverlo es si yo quiero seguir con la sentencia y terminar con una tabla en la cual tenga la suma de plazas. Y eso lo hago con el summarize, ¿sí? Porque el summarize sí necesita de insumo un data frame, ¿sí? No me sirve que le dé un vector. Me sirve que desde un data frame yo le diga sobre qué columna trabajar. Entonces, si querés, vamos con el segundo ejemplo en la línea 44-46 y en el pipe dejalo y en vez de un sum, escribite un summarize. Y ahí le pones primero la columna, pensá que te acordás que el summarize, que lo vimos la clase pasada, crea una nueva tabla a partir de lo que hay antes. ¿Sí? Usa el data sí, frame como insumo y ahora le decís, bueno, ¿cómo quiero que se vea mi tabla? Entonces tenés que crear la columna que va a tener un resultado. A eso ponerle un nombre que vos quieras. medio largo. Bien, igual, ¿sí? Así se va a llamar la columna. ¿Y a qué va a ser igual esta columna? ¿Cuál va a ser el contenido? Y ahora usás la función sum. Y como el summarize parte de un data frame, le podés dar la columna sobre la cual sumar. Claro. ¿Sí? Ahí apretate Control Enter. Y ahora tenés en el objeto base delta, si lo querés lo podés abrir y lo vemos. Fíjate que vos tenés el mismo número que en el sum. Y ahora Sí. probá en la consola tirar un class de df delta. Lo podés dejar en el script también. Ah, perdón. No, en la línea 42, crea un objeto y guarda la suma. Donde corrimos el Sí. sum solamente, es ese resultado guardarlo en un objeto que sea como se llame, como vos quieras. Y
como, y Perfecto. acá Eso, que control data enter. frame. Ah, esto así se puede Sí, sí, con. sí. Estás guardando simplemente el resultado de la suma en un objeto. ¿Sí? Claro, fue la operación que me salió. Esto es Creamos. clase uno, ¿se acuerdan? Que podíamos guardar cualquier cosa en un objeto. Y antes Sí, hacíamos un 2 más 2 y lo guardábamos en un objeto. Esto es lo mismo. En vez de hacer un 2 claro, más 2, hicimos que sume todo el vector. ¿Sí? sí. Y ahora, ahí te dejo mía. Y ahora hace, si querés, abajo de esta línea, porque ya estamos con esto, un class de total-plaza. Y te va a quedar como el flujo en donde vos haces la operación y chequeas también. Y control enter a eso. ¿Sí? Y te dice numeric. Y abajo, en la línea 49 hace un class. Bueno, tenés ahí un base delta, un class de base delta, lo tenías abajo. Ah, No importa, pero escribirlo siempre viene bien. ay, me equivoqué. ¿Sí? Y un control enter. Y ahí tenemos la diferencia, o sea, tenemos en ambos objetos el mismo número, que es la suma de plazas, pero provienen de operaciones distintas que en realidad provienen de funciones distintas. El primero es el resultado de sum, ¿sí? Sobre un vector, y el segundo es el resultado de haber hecho la suma, pero a través de la función summarize, que me devuelve un data frame, Sí, ¿sí? Entonces ahí volvemos con este juego de, primero, ¿lo puedo hacer con el zoom? Sí. ¿Lo puedo hacer con el Summarize? Sí. Lo que tengo, estoy ya con la canción de Paco y Catriel. Pero lo que depende es eh, cómo realizo la operación. O sea, al zoom le doy solo un vector, lo puedo hacer por afuera de la tubería que estuve armando. La tubería me sirvió para preparar la base. O lo hago en la misma tubería, asumiendo que no quiero una base, sino que quiero directamente la tabla en el Summarize. ok. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, porque también podría no armar una base y crear con el Summarize. No, eso era para el mutate. Nada, me estoy confundiendo. Para No, el no está mutate, bien. en la base madre, digamos, agregar una columna que me tire algún dato. También. Pensá que el summarize te devuelve un número y el mutate le va a poner a cada fila un Un valor. valor. ¿Sí? Porque crea una columna. O sea, puede hacer operaciones como sumar, pero la operación se la va a poner a todas las filas. ¿Sí? Si vos después sumás esa columna, en realidad estás sumando la suma. Ahí hay que ver qué queremos hacer, pero sí. Antes de seguir con tu script, Mía, tenías una consulta. Sí, profe, yo solamente quería saber si es que el PIB, el que es con porcentaje, y creo que Sí. hay otro que es como que con rayita, es lo mismo, o sea, es indistinto los dos o es Es, diferente. para estas operaciones es indistinto, ¿sí? El pipe o la pipa o la tubería nace, la primera es la del signo de porcentaje, que es de paquete tidyverse, ¿sí? Lo crea el mundo tidyverse esa pipa. Y después la otra es la que RBase en una de sus actualizaciones, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos sobre actualizar o no? En una actualización introduce a la pipa como forma de procesamiento, ¿sí? Y como no puede usar la de Tivers, porque los de Tivers tienen la suya creada, inventan otro símbolo. En algunas operaciones es distinto, o sea, va a parecer como que no funcionan igual, pero es muy para adelante, no se preocupen ahora. Ahora es indistinto, si tienen una u otra pipa, no cambia nada. La única diferencia, que también lo vimos la clase pasada, es que para la pipa del símbolo de porcentaje, siempre hay que cargar la librería Tivers antes, ¿sí? Porque como no es de rebase, esa pipa exige que esté cargada la librería. Pero es un detalle porque como vamos a siempre filtrar, seleccionar y hacer mutate, en general la librería Tidyverse, siempre arrancamos cualquier script con ese library. Genial, profe, gracias. De nada.
Bien. Después, Sí, es cómo te fue. Dale, sigamos. no, de los ejercicios, ya de la parte más de ejercicios, Ujú. eh, me faltó el último punto, pero después de última lo pienso y veo si me sale, pero un anteúltimo había que como agrupar la variable de región en dos categorías, norte y sur, y decía con cuál tenía que incluir la categoría norte y la sur. Y lo Perfecto. hice con mutate case when, pero así. Y me costó un Eh, montón no equivocarme, porque me equivoqué un montón hasta Sí, que me sí, sí. salió. Pero acá yo lo veo perfecto. Esto tira Ah, bien? sí, o sea, yo quería saber si había una forma resumida o no. Es resumida de hacerlo. Claro, con menos código, por No. ahí. O sea, porque de hecho estás haciéndolo en la forma resumida. O sea, con el Ok, incluye ya estás haciendo. De hecho, sería muy difícil incluso. Si vos te lo pones a pensar, yo sé que esto parece mucho código porque estamos aprendiendo, pero no hay. Es muy difícil escribir menos que esto, ¿sí? Porque de alguna forma le tenemos que decir qué categorías van a ir a la nueva, que ahí simplemente estás haciendo eso. Le estás diciendo norte, litoral, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires son norte y Cuyo y Patagonia son sur, ¿sí? Y eso simplemente, además de las categorías mismas, tenés el región incluye, ta, 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 y el región incluye, ta, ta, ta. Menos que eso, imposible. ok, Es más, imposible en cualquier. No he visto un código más escueto que este, ¿sí? Eh, Acá lo está resolviendo, de hecho, súper limpio, además. Eh, hay otra forma, esta es la mejor sería, creo, para mí. Hay otra forma de hacerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el punto default? Como la categoría que decía a todo lo otro, ponele default. sur. Podríamos hacer eso. El tema es que ahí estamos como dejando un poquito, o dejamos creamos un margen de posibilidad de un error en donde haya una categoría que no sea Cuyo y no sea Patagonia y no sea ninguna de las que nombraste antes, que la va a meter en sur, ¿sí? El punto default agrega ese margen de riesgo, si se quiere. Vos tenés que estar segura de que todas las categorías que escribiste son norte y que todas las que sabés que son el resto forman parte de sur, ¿sí? Acaba más por una decisión antes que por código, ¿sí? Si vos haces un chequeo previo, por ejemplo, esto es una opción. Vos antes tirás un table, tirás un unique, te asegurás de que las categorías con las que vas a trabajar son las que vos creés, con las que estás pensando, y ahí le dejás al código correr cuando antes chequeaste, ¿sí? Pero para mí esto lo que tiene de bueno, ese código que vos escribiste, es que podés no chequear antes, porque vos sabés que conceptualmente esas son las categorías que van a norte y que van a sur. Lo que después podés chequear es si en la nueva tabla o en la nueva variable hay valores NA. Y eso es un chequeo casi obligatorio cuando uno está procesando para uno o para otra persona. Porque ¿qué estarías chequeando cuando vos chequeás si hay NA? Si algo quedó afuera, ¿sí? Que ese algo pueden ser errores, no es que necesariamente conceptualmente quedó fuera algo. A veces aparecen puntos, a veces es incluso parte de la limpieza. Vos creaste una recodificación, probablemente cuando armas una tabla o un gráfico te aparezcan valores NA y vos decís qué está pasando. Y es que simplemente había que limpiar antes la columna porque había más categorías que las que vos usaste en la recodificación. ¿Sí? Pero eso también viene mucho con la práctica. Bien, Gracias. a Yo no vos. sé si Gracias. salió el último, pero bueno, después de última me cuento por el Slack. Perfecto. Dale. Eh, ¿Alguien más practicó, pudo hacer los ejercicios y se encontró con cositas? Bueno, eh, ahora vamos a arrancar. Yo les propongo esto en aras de poder ver bien visualización de datos. Les propongo arrancar con visualización ahora, a menos que haya alguna consulta que quieran hacer sobre todo lo que estuvimos viendo.
Y si que el contenido no es tan largo, ¿sí? La idea de este curso, obviamente, de esta clase, ni siquiera de este curso, es introducir a visualización de datos, ¿sí? No, de acá no vamos a salir expertos ni expertas porque necesitamos más clases. Eh, pero a mí siempre me gusta agregar este encuentro porque le da también un poquito de sabor a R y a ggplot, que es el paquete para visualizar, ¿sí? Eh, yo les voy a dar la estructura general del código, así como lo que hicimos con Tidyverse, ¿sí? Que vimos la estructura general de cómo funciona filter, select y mute, que más o menos tienen un factor común, y si ustedes incorporan eso, a medida que se encuentren con funciones, van a entender cómo más o menos se usan. Con ggplot, que es el paquete para visualización, va a pasar algo similar, ¿sí? Vamos a ver la estructura de cómo armar un gráfico de barras y después les voy a mostrar que para gráfico de líneas, para gráfico de boxplot, para gráfico de bla, 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 van a tener una estructura muy similar, ¿sí? Entonces, incorporando una, van a poder explotar las otras también. Entonces, les propongo empezar con eso y si vemos que nos quedan 10-15 minutos al final, resolvemos las prácticas que tenemos hasta ahora, por lo menos la de Tidyverse, que con la clase pasada teníamos el kit completo para poder resolverlas. Eh, y ya como ya vimos con la clase pasada todo Tidyverse, les puedo compartir un script con las soluciones, ¿sí? Que las hacemos hoy en clase, para que quieran comparar, etcétera. ¿Parece? Bien. Déjenme chequear si no hay alguien pidiendo ayuda para conectarse. Estamos bien. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Ya está cargada en la página. ¿Ustedes ven ahí la página web? Sí. Introducción, analización. Bien. Ya está cargada en encuentros, el módulo 4 visualización de datos con ggplot. ¿Sí? Eso es lo que viene acá, lo que ven acá. Lo que voy a hacer es primero abrir un RStudio. Así lo tenemos cargadito por si queremos escribir código en vivo. Y voy a ir a mi proyecto. Tu. Así sé que tengo acá la base a mano para importar y hacer juegos, etcétera. Bien, este es el cartelito que les puede estar apareciendo ahora. Si quieren actualizar RStudio, no R, no el motorcito, sino la plataforma esta, ¿sí? Que lo pueden hacer quit and download y se les va a ir van a ir a la página y descargar, dependiendo del sistema operativo, lo instalan y eso automáticamente reemplaza al anterior. Si no pueden, Remind Me Later es la próxima vez que abran el RStudio, les va a volver a aparecer este cartelito y si esto les está molestando, le ponen ignore y nunca más les va a decir que hay una nueva versión, ¿sí? No es crítica la nueva versión, pueden actualizarla o no, como quieran. Mi recomendación es que mañana o en algún momento que estén libres, lo hagan, así van teniendo siempre la última de RStudio, pero si no lo hacen, no va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Bien, esto lo voy a agrandar. Y vamos a la clase. Muy bien. Visualización de datos con ggplot2, ¿sí? Recuerden, simplemente para volver a hablar sobre la jerga, siempre que encuentren una palabrita entre las llaves estas, significa que nos referimos a un paquete, ¿sí? O librería. Entonces, ggplot2, acá lo refiero como si fuese un paquete, ¿sí? Bien. ¿Qué vimos hasta ahora? Ya tenemos en la mano conceptos básicos de R. Vimos cómo pensar un proyecto de trabajo, cómo armar un proyecto de trabajo y cómo trabajar sobre un proyecto de trabajo y las ventajas que esto tiene sobre importación de datos y referencias en nuestro script sobre las rutas, etcétera. Y tenemos el kit completo, por lo menos el kit básico y completo de las funciones para procesar información estadística con Tidyverse, ¿sí? De nuevo las llavecitas, este es el paquete Tidyverse. Y recuerden, solo por las dudas, que Tidyverse es un paquete de paquetes, ¿sí? Entre los cuales ggplot está incluido. Esto significa, y lo vamos a ver más adelante, que si ustedes corren library Tidyverse,
están ejecutando library ggplot por detrás también. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Por qué visualizar información? Vamos a ver la gramática de los gráficos, ¿sí? Que es lo que conceptualmente hay atrás del paquete ggplot. Ggplot es, si se quiere, la expresión programática de una teoría, vamos a ponerle teoría, o una fundamentación sobre cómo visualizar información, ¿sí? Por eso la gramática de los gráficos es la tesis ahora se me fue el nombre, y ggplot es la tesis en programación de Hadley Wickham, ¿sí? Que es el creador de Tidyverse, en donde dijo, bueno, ¿cómo hago para adaptar este libro, esta conceptualización de la gramática de los gráficos con programación, en este caso con R? Y el resultado es este paquetito, ¿sí? Que son muchas funciones para hacer gráficos. Bien, vamos a jugar con la gramática de los gráficos y ggplot tratando de armar un gráfico de barras, ¿sí? Un gráfico de columnas. Es el gráfico más potente, ¿sí? En términos de que con un gráfico de barras puedo prácticamente visualizar cualquier información. Obviamente hay formas más sofisticadas, ingeniosas de visualizar información, pero el gráfico de barras es casi anti todo, ¿sí? Y vamos a ver también, además de armar un primer gráfico rápido con poco código, cómo empezar a darle chapa y pintura a ese gráfico, ¿sí? Empezar a jugar con lo estético para apuntar, para ayudar a que el ojo de la persona a quien yo le envío este gráfico llegue más rápido a mi hallazgo, a mi conclusión, ¿sí? Que es el objetivo de cualquier gráfico, ¿sí? Hacer que el ojo de una persona vaya hacia algún lado, no es solo mostrar un montón de información. De hecho, también vamos a ver cómo en muchos casos, mientras más información, peor para un gráfico, ¿sí? Llega un punto en donde la información empieza a perjudicar al objetivo que es identificar el hallazgo o el resultado, ¿sí? Bien, ¿qué necesitamos para esta clase? El proyecto de trabajo con el que venimos trabajando funciona, ¿sí? Para que tengan a mano las dos rutas de las bases de datos de la PUNA agregada y de nombres. Creo que nombres no la vamos a usar. Tener cargado o importado o el script en donde ustedes importan el padrón único nacional de alejamiento, si es la base de PUN agregada. Abierto un script de trabajo, si escribimos un poquito de funciones en algún momento. Y obviamente cargar la librería Tigers. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, no es que lo tienen que hacer ya. Bien, entonces, ¿por qué visualizar información? Datos. ¿Sí? Acá extraigo un párrafo de un libro digital que sacó Antonio Vázquez Bruce, que ya salió hace rato, que se llama Ciencia de Datos para Agentes Sociables, que tiene un gran título el libro, que les recomiendo muchísimo. Es uno de los materiales de la bibliografía de referencia que tenemos en este curso, porque pasa por los mismos pasos por lo que están pasando por ahora, pero además avanza mucho más también. ¿Sí? Entonces, en ese libro van a encontrar este parrafito que dice, la visualización es el proceso de hacer visibles los contrastes, ritmos y eventos que los datos expresan, que no podemos percibir cuando vienen en formas de áridas listas de números y categorías. ¿Sí? A mí me encanta esta definición, pero también esta definición juega un poquito con la contraposición de, por ejemplo, si la tabla es una visualización o no de la información. Si una tabla bivariada, como las que venimos calculando con el table o con el count, ¿sí? Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. A mí no me molesta que le digan a una tabla visualización de la información, pero en este curso nos estamos concentrando en cómo visualizar información sin caer en una tabla, ¿sí? O por qué armar un gráfico que no sea una tabla le da ganancias a ese objetivo que es apuntar el ojo hacia la información, ¿sí? Bien, otra de las razones por las cuales queremos visualizar información es interpretar y decodificar la información de forma visual, ¿sí? Esto es un poquito redundante, pero está bueno decirlo también. Y esto es lo que veníamos
diciendo y que vamos a seguir diciendo, ¿no? Cómo guiar hacia el hallazgo. Ese es nuestro objetivo cuando hacemos un gráfico y que no podemos perder. Hay muchas veces que nos tentamos con invertir tiempo en hacer el gráfico estéticamente bello, vamos a poner esa palabra, y eso no es que necesariamente esté mal. Está mal, por lo menos desde mi perspectiva, si esa estética no colabora a este objetivo, que es guiar hacia el hallazgo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el paquete, así como con dplyr y tidyr, que eran los dos paquetitos de Tidyverse, que usamos para procesar información? ¿Sí? El filter, select, mutate, summarize y group by son funciones del paquete dplyr, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es conocer funciones del paquete ggplot2. No nos vamos a meter en este 2 si alguien se está preguntando por qué no uno o por qué no nada. Simplemente porque hubo una versión que salió y que después se pisó y como no se le quería poner el mismo nombre, se armó ggplot2, ¿sí? Pero no van a, ni siquiera se van a cruzar con la referencia de ggplot sin nada, como paquete. Bien, ahora, ¿qué es ggplot? ¿Qué hay atrás de este paquetito? Esto que les comentaba, acá está, Wilkinson, ¿sí? Es quien desarrolla esta tesis sobre el Grammar of Graphics, ¿sí? La gramática de los grafos, que es una forma, de nuevo, de pensar la información, no tanto ahora como lo hace Excel, por ejemplo, que nos dice, ¿qué querés hacer? ¿Un gráfico de barras? ¿Querés hacer un gráfico de puntos? ¿Querés hacer un gráfico de líneas? Sino que ahora vamos a trabajar a través de capas, ¿sí? En donde yo tengo capas que son los datos, capas que son las geometrías, y capas que son los ejes, ¿sí? Sobre esto vamos a repetir, no se preocupen de anotar o pensar o memorizar esto ahora. ¿Sí? Y esto es el segundo punto, ¿sí? Un esquema pensado en capas. Cuando yo digo capas es porque cada capa me va a pedir, va a primero tener una función y después me va a pedir información, ¿sí? Entonces siempre voy a tener que pensar en las tres capas: datos, ejes o el plano y geometrías, ¿sí? Bueno, y el tercer punto de por qué ggplot o qué es ggplot es porque, como con Tiders, hay todo un sentido común en las funciones para visualizar información, ¿sí? Van a ver que hay otros paquetes que se van a ir creando para mejorar los gráficos que se adaptan a la estructura, a la sintaxis de ggplot, para seguir con este flujo del sentido común. Y obviamente esto nos va a ayudar porque una vez que conozco e interpreto la dinámica de escribir código con ggplot, voy a poder usar el universo de paquetes para visualizar información que prácticamente siempre va a empezar con gg, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué ggplot? Tiene este marco de referencia, ¿sí? Que nos va a servir mucho conceptualmente para pensar los gráficos también. Es flexible, con especificación a nivel de capas. Esto también, al trabajar por capas, me va a dar margen de acción sobre las capas, ¿sí? Tiene sistemas de themes, que le llamas, que theme va a terminar siendo una función también, en donde con muy poquito código, prácticamente una o dos palabras, voy a poder darle esto que hablamos sobre la estética de los gráficos, diferentes seteos estéticos, ¿sí? En función de mi objetivo. Lo vamos a ver después. Y esto, el universo de ggplot hoy es inmenso. Y cuando digo inmenso, no me animo a tirar un número de la cantidad de paquetes que hay para hacer cualquier cosa con los gráficos. ¿Sí? Por último, y no menos importante, quizás esto debería estar primero, la comunidad es súper activa con ggplot, hay fanáticos, gente que es fanática de ggplot, hay una capacidad, de nuevo, como vimos con Tiders, de pregunta y respuesta, de inserción a esa comunidad que es completamente alta. Eh, Así que siempre, de nuevo, insisto, esténse atentos a las redes y a las cuentas en las redes que mantienen estas comunidades. ¿Sí? Estación R es una, pero también tienen en Argentina R en Buenos Aires, que ahora volvió a estar muy activa. Siempre está el mundo de R Ladies, ¿sí? Que es una comunidad de R que trata que tiene como objetivo también no solo de aprender a programar, sino aprenderlo con la perspectiva de inclusión.
Así que hay muchos eventos que son todos gratuitos, hay presenciales virtuales, nunca está de más volver a mencionar eso. ¿Sí? Bien, ¿hacia dónde vamos? La idea de la clase de hoy es terminar con este gráfico, ¿sí? Que con nuestro código podamos resultar teniendo este gráfico, que se ve bastante bien, ¿sí? Fíjense que este es el gráfico y acá ya tenemos el código de hacia dónde vamos. La idea de hoy es poder escribir este código, ¿sí? Fíjense que acá empieza, vamos con lo intuitivo, no nos metamos tanto en cómo está escrito, que parece jeroglífico todavía, pero acá parecería estar el gráfico y acá parecería haber algo que ya sabemos hacer, que es filtrar, agrupar y realizar una operación, un cálculo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo primero voy a preparar mi base de datos con lo que ya sabemos hacer para poder después, con esa preparación, con ese insumo, llevar al gráfico y el resultado. Sí, Mía, tenías una pregunta. Sí, profesor, más que todo un tema teórico, a mí no me quedó muy claro cuál era la diferencia principal entre filter y la de group by. Si es que brevemente podría nuevamente explicar, por favor. Sí, absolutamente perfecto. Recuerden que filter de lo único que se encarga no hace otra cosa que elegir filas, ¿sí? ¿Qué filas elige? Lo va a hacer en función de la condición que le doy adentro del filter, ¿sí? Entonces, este filter lo único que está haciendo es quédate de la base Puna con todas las filas que en la variable índice tiempo tengan esta categoría, ¿sí? Group by no elige, no incluye ni descarta nada de la base de datos. Lo único que hace Group by es, en abstracto, partir la base por las categorías de la variable que yo le doy. ¿Por qué digo partir? Porque si yo hago esta operación hasta acá, sin el summarize y hasta el group by, cuando mire el objeto, la base va a estar igual que si yo no hiciese el group by, ¿sí? Por eso digo que la parte en abstracto. Porque si yo, vamos a hacer el ejemplo, está buena la pregunta porque el group by la pasamos rapidito. Voy a ir a un script en donde yo tengo importación, así no escribo nada rápido. Estación Tibers, cargo librería, base Puna orig, tengo en mi ambiente la base Puna y me vengo acá. Voy a hacer esto. Df prueba. Voy a hacer base Puna orig, en donde le hago un filter y le digo que año era. A ver, déjenme que busco la variable. Índice tiempo. Y le digo que índice tiempo sea igual a 2022. ¿Sí? Mi DF prueba es un objeto nuevo. Fíjense que tiene 4.900 filas y la original tenía 14.000. ¿Esto por qué? Porque con el filter le dije que solo tenga filas con año 2022. Ahora voy a hacer un DF prueba 2, donde voy a base Puna, group by, índice tiempo, y le voy a correr. Y fíjense que dfpuna 2 es, en términos de cantidad de filas y columnas, exactamente igual a la base original, ¿sí? Y si yo voy a dfpuna 2 y la abro, la base es igual, no tiene nada nuevo, no hay nada distinto. Ahora, si tiro un class de dfprueba 2, fíjense que aparece dataframe, tbl, y acá aparece un group df, ¿sí? Esto me dice que esta base, TF prueba 2, está agrupada, ¿sí? Pero en lo físico, en lo concreto, no hay nada distinto. ¿Qué significa que esté agrupada? Que si yo a DF prueba 2
le ejecuto una operación como el summarize, el resultado se hace por año. Yo acá no le puse un group by, ¿sí? Pero esta base de F prueba 2 ya está agrupada, ¿sí? Entonces, todo lo que haga sobre esta base, sobre este objeto, se va a hacer de forma agrupada. Eso es lo que hace el group by. ¿Se ve esta diferencia mía? ¿O al resto también? Sí, sí, sí la veo, profesor. Bien. Entonces, obviamente, nadie, ninguna sentencia, creo que no van a ver en su vida una sentencia que termine con un group by, porque esto no hace nada en sí. En general, el group by va asimilado a una operación que quiero hacer de forma agrupada. ¿Sí? Entonces, cuando voy a ver DF prueba 2, el resultado es la operación de la suma por año. ¿Sí? Y recuerden que en el group by puedo poner cualquier cosa, puedo poner otra variable tipo y el resultado de la suma es todas las plazas de los hoteleros, de los otros colectivos y de los parahoteleros. ¿Bien? Tengo una pregunta. Sí, Yo estaba tratando como de emular así rápidamente, tiqui, 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 para ir probando, pero cuando sí, pongo como el porcentaje con el símbolo, o sea, la pipa. abajo me aparece, no se pudo encontrar la función. Bien, eso porque faltó algo acá. Ah, ¿Sí? Que yo justo lo ejecuté cuando corrí esto. ¿Sí? Estaba acá eso es en lo el que me decías library. la otra vez, que siempre lo tengo que ejecutar antes de... Está Exacto. bien. Para esta pipa, y en realidad no solo Cada para la vez, pipa, también para el filter o para el group by o para el boluda, summarize, claro. siempre este diverse. Sí, Está bien, perfecto, ¿no? Porque justo cambié la compu y estuve probando algunas cosas y me funcionaban, pero me olvidé ese detalle. bien. Está bueno igual Gracias. eso, justo cambiar de compu, porque esto, vas a ver que si no, o sea, primero vas a tener que correr el library diverse, y si no lo instalaste de nuevo porque cambiaste de compu, te va a decir que el paquete no existe. Lo instalé todo. Bien, perfecto. Bueno, entonces te faltó solo este paso, ¿sí? El library. Solo eso. La otra vez lo hice cuando estuve probando un poco, pero bueno, ahora me olvidé. Gracias. Bien, de nada. Y va a volver a pasar, seguro. Eh, lo bueno es que en base a este curso, si quieren, como regla, y así regla sin pensar, como memotecnia, siempre arranquen por esto. Porque en realidad el fuerte, o sea, todo lo que hagan en este curso es de tidyverse, ¿sí? Sea desde el pipe o sea desde salvo la clase uno o la 2 que es RBase y proyectos, todo el resto es trabajar con este paquete de paquetes. ¿Sí? Entonces pueden casi sin preguntarse siempre arrancar por esto. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Fíjense que acá está el pipe de R base, ¿sí? Pero es lo mismo. No cambia absolutamente nada, solo la forma. ¿Sí? Mía, sí. La verdad, yo todavía estoy acostumbrándome al Pipe, profe, porque a mí me enseñaron de la manera tradicional, como usted había mostrado antes de usarlo, como ahora con esta forma, con esta tubería, estoy tratando de cambiar como que mi mentalidad y entender que, justamente como usted dijo, el Pipe hace que justamente se relacione lo de la izquierda, ¿no? No que sea como que lo de la derecha. Perfecto. Sí, o sea, te enseñaron R base. Eh, sí, hoy Claro, la de la verdad, manera tradicional. claro, sí, o sea, a vos te enseñaron escribiendo un filter, quizás así, filter, la base y después la condición. Claro, sí, justamente sí. El tema de esto es que esto es una, o sea, acá tengo esta sentencia y yo si yo quiero hacer un select, esto lo tengo que guardar en un objeto,
Y después, si quiero seleccionar columnas, tengo que ir objeto uno select, objeto uno, o sea que hay la base filtrada, y elegir las columnas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá todo esto puede ser un pipe, ¿sí? Una sola función, una sola sentencia, perdón, ¿sí? Todo eso puede ser simplemente acá. Esa es la ventaja del pipe, ¿sí? En una sentencia hago todas las operaciones que quiero sobre una base de datos. Y no tengo que armar una sentencia que esa sentencia llame al objeto sobre el cual ya tiene el cambio y después 3, 4, 5, 6 sentencias apiladas. Bien, bien. Esto hoy, aviso por las dudas nomás, esto es un estándar ya, ¿sí? No es que acá estamos siendo alternativos. De hecho, hoy en día es casi más alternativo trabajar full RBase, ¿sí? Incluso cuando uno aprende, la curva de aprendizaje con RBase es mucho más empinada, ¿sí? Es más duro el código de RBase. Profe, una última pregunta. Sí, El select agarra justamente eh, la base, ¿verdad? La base de origen, o agarra lo que ya está filtrado del filter, si no me equivoco. El filter, ¿verdad? bien. Siempre, más allá de la función, siempre el pipe agarra lo que está a la izquierda. Y lo que está a la izquierda es todo, ¿sí? Y le ejecuta lo que está a la derecha. Y en este caso es el select. Entonces, el primer pipe agarra una base cruda, ¿sí? El segundo pipe agarra una base cruda a la cual se le aplicó un filtro y le ejecuta a la derecha un select. Si yo acá agrego un pipe, la función que agregue acá, sea cual sea, va a correr sobre una base que tiene dos columnas, que solo tiene filas del año 2022 y que nació con esta base original. ¿Sí? Es acumulativo la pipa en la tubería. Y esa es un poquito la gracia, ¿no? ¿Cuántas pipas pueden agregar? Todas las que quieran. Yo tengo códigos de 15 líneas de tuberías. ¿Sí? ¿Vamos Genial, bien? profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien. No se preocupen ahora por este código, lo vamos a ir desarmando línea por línea, ¿sí? Pero de nuevo, el objetivo es llegar a este bello y lindo gráfico. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Primero es lo primero, ¿sí? Tenemos dos opciones. Vamos, primero sabemos que vamos a hacer un gráfico, sabemos que tenemos el paquete ggplot2 instalado, porque cuando instalamos Tidyverse se instaló. Entonces tenemos que traer las funciones de ggplot. ¿Cómo traigo las funciones? Puedo hacerlo solo trayendo las de ggplot2 o cargando Tidyverse y cargo todo de una. dplyr, tidyr, ggplot y muchas más, 5 o 6, 5 o 6 paquetes más. Bien. Ahora pensamos dijimos, ggplot2 es el paquete que representa programáticamente el desarrollo de la gramática de los gráficos. Y eso se expresa en capas. Tengo que pensar el gráfico en capas. Tres son las más importantes, hay muchas capas, pero tres son las más importantes e indispensables, ¿sí? No hay gráfico sin estas tres capas. La primera capa es la de los datos, ¿sí? Y ese parámetro en la función ggplot va a ser data. ¿Qué es, en pocas palabras, el data frame? ¿Sí? O sea, ¿de dónde voy a sacar la información por la cual después voy a armar el gráfico? Bien. La segunda capa es la de los ejes o las aesthetics. ¿Sí? Y se van a plasmar en esta función que es aes paréntesis paréntesis. Bien. ¿Qué voy a definir en esta capa? El vínculo que hay entre el data frame que acabo de dar en la primera capa y un plano de ejes X e Y. Traduzco qué variable
quiero representar en el eje X y qué variable quiero representar en el eje Y. Nada más que eso. Nada menos. Hay mucho más, pero nada menos que eso. ¿Sí? Capa uno, el data frame, el principal insumo de dónde está la información para hacer el gráfico. Capa 2, cómo pienso que esa información va a ir plasmada en un plano. Ejes X y ejes Y. Piensa en esto. Gráfico de barras, gráfico de líneas, gráfico de puntos, gráfico de diagramas, gráfico de boxplot. Todos tienen un eje X y un eje Y. ¿Sí? Todos tienen una variable en el eje X y una variable en el eje Y. Eso es lo que tengo que pensar en esta segunda capa. Y la tercera capa es la de los geom, las geometrías. Y se va a representar con la función, la familia de las funciones geom-bajo. ¿Qué significa este asterisco? Que hay muchas palabritas después de este guión bajo. Y eso va a ser en función dependiendo de la geometría que estoy pensando. O sea, voy a tener una función que es para armar geometrías de columnas, el geom column. Una función para armar la geometría de gráfico de líneas, el geom line. Una función para armar un gráfico de puntos, el geom point. ¿Sí? Pero todos esos empiezan con geom-bajo. Eso es una familia. ¿Qué es la geometría? Es la forma en la que voy a representar los ejes X e Y con dos variables que tienen como insumo los datos. ¿Sí? Tengo un plano, tengo definido una variable en el eje X, tengo definido una variable en el eje Y. Ahora tengo que decir la información de esas dos variables que tienen información, cómo las represento en ese plano. Con líneas, con barras, con puntos. ¿Sí? Eso lo hacemos con la función geom-bajo. No se preocupen que esto es abstracto, pero ahora vamos al hueso. Entonces, vamos a jugar con estas tres capas, pero primero voy a preparar mi base de datos. ¿Sí? Supongamos que quiero representar la cantidad de habitaciones por tipo de alojamiento para el año 2022. Esto es como una consulta de las que vimos la clase pasada. Voy a hacer siempre lo primero, lo primero. Cargo mis librerías, ¿sí? Con Tiders me ahorro todos los problemas de las qué librerías cargar. Importo, estoy en un proyecto y en Data tengo mi base Puna agregada, así que traigo mi base de datos a mi ambiente de fpuna, ¿sí? Y ahora voy a crear un objeto que se llama DF Habitaciones 2022. O sea, en este objeto quiero tener el resultado de esta consulta. ¿A qué va a ser igual este objeto? Me paro sobre el insumo primero, que es la base. Acá estamos en Tidyverse, ¿sí? En procesamiento. Con una pipa le digo, filtrame columnas, perdón, filtrame filas. ¿Cuáles? Las que en la columna índice de tiempo sean del año 2022. Perfecto, respondí a esta consulta, ¿sí? Para el año 2022. Ahora, haceme la cantidad de habitaciones por tipo de alojamiento, ¿sí? El por siempre esto empiecen a jugar con esto. Si tienen un test, una prueba o una consigna, el por, el según, son palabritas que a mí me tienen que decir group by. ¿Sí? Esto quiere decir, quiero conocer este indicador, la cantidad de habitaciones, para cada una de las categorías de la variable tipo de alojamiento. Si esto lo traduzco en código, es group by tipo de alojamiento y la operación para hacer el indicador. ¿Sí? Y esto es simple. Hago un summarize, llamo, le pongo un nombre a mi columna nueva, habitaciones-n, y hago la suma de habitaciones. ¿Sí? Esto es una variable de la base de fpuna. Y esta suma se va a hacer para cada categoría de la variable tipo. ¿Sí? Sin que tenga que hacer suma, filtros distintos a mano. ¿Hasta acá vamos bien? Sí,
Solo que lo hice y no me salió. Bien. ¿Lo copiaste y pegaste o lo trataste de escribir a mano? Lo escribí todo a mano, pero me dice error objeto de fpuna no encontrado. Bien. A mí también me sale lo mismo. ¿Tenés el objeto df.puna creado y importado en tu ambiente? Creo que sí. El creo no Espera. sirve. El Bueno, ambiente es es que tampoco existe o no existen las existe. certezas en este estado. Sí, en el ambiente es fácil. ¿Está o no está esta palabrita? Más allá del código, ¿eh? Anda al ambiente. De fpuna la veo como la tablita ahí al costado. Bien, y la podés cliquear y se abre. Sí, Bien. base guión bajo puna, la abro, Ah, sí, la veo. tenés base-puna y en tu código escribiste base-puna. Esperá, ahí ahora se me fue todo. Base guión bajo puna. ¿Y el error que te aparece cuál es? Dice error objeto df puna, df guión bajo puna no encontrado. En alguna parte de tu código escribiste df.puna, pero tu objeto se llama base-puna. Ah, entonces tengo que poner df base guión bajo puna, a ver. Exactamente. Chan, 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 chan. No. Vamos, compartir pantalla. Ay. Está bueno esto porque Tidyverse lo vimos la clase pasada, así que siempre está bueno darle un cierre. Va, cierre. Eh, Darle masa. compartir. ¿Se ve? Está cargando. Bien. Tutú. Bien. Pregunta. Vos, en esa sintaxis estás diciendo que el objeto sobre el cual vas a trabajar es df-base puna. Sí. Bien, punto uno. ¿Ese objeto en tu ambiente existe? ¿Y no es esto que está acá? Vos decime. Pero O te digo sea, la claramente por lo que palabra. me estás diciendo, no. Bien, esa es una respuesta muy importante. La palabra df-base puna no está en tu ambiente. Ok. Eso es ese objeto. Cuando digo objeto es la palabra, ¿no? Esa palabra, aunque tu cabeza vos digas, en realidad yo sí lo tengo, pero tiene otro nombre. A R eso no le importa. R te dice, vos acá, dame el nombre de tu base. ¿Cómo se llama tu base? La que tenés ¿No se en tu llama base ambiente. puna? Literalmente, ¿cómo se llama? Base. Base-puna. Sí. Sí. ¿Y dice eso en tu línea 15? Dice df-base. Hay tres cositas que están de más. Base puna. Ahora lo hiciste bien. ¿Sí? Vos tenías el DF-bajo en el nombre. Ay, mirá, Ahí Funcionó. funcionó. Pero ¿se ve Listo. por qué? Me podés decir que no, ¿eh? Yo veo o sea, te digo lo que veo ahí que está en azul y no en rojo, lo cual me dice que funcionó, pero como que no sé dónde visualizarlo. Bien. Primero Perdón. vamos. No, 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 al revés. Paso uno. Este código crea un objeto, ¿sí? Más allá de lo que hay adentro, filter, suma, no importa eso. El código termina en un objeto nuevo que se llama DF Habitaciones 2022, Ahí está. ¿sí? Acá lo veo. Ok. Siempre que creamos un objeto, igual, o sea, esto yo no lo repito porque lo tendrían que saber, ¿eh? Lo repito para machacar cerebro. Siempre que creamos un objeto Aparece en la ahí. consola, lo bueno de la consola es que no aparezca el error, ¿sí? O sea, si Ok. yo ejecuto un código que crea un objeto, sea una suma, como la que hicimos al principio, o sea, todas estas tuberías, R dice, yo creé un objeto, abajo no te muestro nada, ¿sí? Sería por la negativa, no apareció un error. Eso es lo que siempre tendríamos que buscar, que no aparezca el error.
Ahora, la pregunta que yo te hacía era si se veía por qué esto funcionó y no lo anterior que tenías no funcionó. Sí, porque le puse, no, no le tenía que poner DF a la base, Perfecto, tenía que poner solo el importantísimo. nombre de la base donde tenía que tomar los datos. Bien, ¿sí? Y esto está bueno que vos lo trajiste. ¿Por qué? Porque una función básica del lenguaje es copiar y pegar, ¿sí? Mi propio código que lo hice para otro proyecto o el código que anda dando vuelta a internet o el que le saqué a ChatGPT. Y o sea, cada vez más, en realidad, o sea, nosotros ahora estamos aprendiendo, pero en realidad cada vez más, y el 80% del tiempo de una programadora o un programador es adaptar código, no escribir de cero, ¿sí? Es raro escribir de cero 15 líneas de código, ¿sí? En general, nos copiamos incluso a nosotros mismos. ¿Sí? Esto ya lo hice, ¿para qué lo voy a escribir Obvio. de nuevo? ¿Sí? Y en la adaptación, la clave es el ojo. Es identificar qué de lo si yo digo, pero si hice lo mismo que antes, ¿por qué ahora no sale? ¿Sí? Ahí está el ojo y está bueno que lo hayas traído. R es literal, extremadamente literal a veces. ¿Sí? Ok, Entonces, tan buenos los errores de objeto no encontrado. Ok, cuando dice objeto, yo tengo que ir al ambiente. No está ese objeto. No está y del ambiente voy a mi script. ¿Por qué no está? Porque nunca lo creé. ¿Sí? A veces el no lo creé es, me falta la línea para crearlo o lo creé con otro nombre. ¿Sí? Bien. perfecto. Victoria, Gracias. por favor. Incluso también lo de las mayúsculas y minúsculas, ¿no? O sea, Eso es un porque dolor de cabeza tremendo. Sí. y eso me vive doliendo la cabeza con eso, pero que por ahí le pusiste, es el mismo nombre hasta que te das cuenta que lo pusiste con mayúscula o con minúscula. Sí, y hay, o sea, ahí siempre hay nuestros propios consensos, ¿no? A veces a mí la mayúscula me sirve, por ejemplo, porque me sirve para leer mejor, ¿sí? No es que está mal usar mayúscula. Pero hay mayúsculas, por ejemplo, que son problemáticas. La O con el cero, ¿sí? La O minúscula es mucho más fácil de diferenciar si hay un cero o no. Cositas que son pavadas a veces, pero sí que sirven mucho. Por eso a veces los estándares tienden a todo a, vamos a minúscula, ¿sí? Y nos evitamos andar pensando cosas. ¿Eso significa que el otro está mal? No, para nada. ¿Sí? Hay gente, de hecho, que no hace guión bajo para los espacios y usa punto. Tengo colegas que escriben sus scripts diferenciando el espacio con un punto. A mí no me gusta, pero a R le importa tres cominos. Para R está bien. ¿Sí? Bien. Vuelvo acá. Bien. Entonces, hasta acá vamos bien. Más que nada de si funcionó o no el código, de vemos lo que hicimos acá, ¿no? Importamos una base y la preparamos. La preparación incluye, o sea, una operación. O sea, quiero visualizar la cantidad de habitaciones por tipo de alojamiento. ¿Sí? No quiero visualizar la base entera. Lo podría hacer, pero no es lo que yo quiero hacer. Y como no quiero hacer eso, tengo que hacer una serie de tareas para preparar mi base. ¿Bien? Pablo, Sí, una consulta, no sí. sé si es pertinente ahora, pero R, NARM igual T Bien, esto para creo que, que nunca lo mencioné. O sea, el NA remove los mencionamos, no importa, ahora lo repito, pero la T es true, ¿sí? Es una de las pocas veces en código de R que hay una abreviación. En general R no te permite abreviar, pero T mayúscula es lo mismo que true, true es verdadero, y este parámetro de la función suma, ¿sí? Porque si se fijan estoy adentro de la función suma, es si ves algún valor NA en habitaciones, ignóralo. Eso hace el NA remove true. ¿Sí? RM es de remove, o sea, remover los NA. Porque si se acuerdan que si hay un NA en esta columna, ¿cuál es el resultado de la suma? NA. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Un solo NA le dice a R el resultado es desconocido.
porque como hay un valor que no conoce, no se anima a devolverte la suma. No te tira error, te tira NA. Entonces, en realidad esto lo hago casi defensivamente. Tendría que haber chequeado si hay valores en habitaciones, pero como no lo hice, acá le estoy diciendo, ¿llega a haber algún valor NA? Ignóralo. No importa si hay uno o 15. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, este es mi nuevo data frame, el resultado de esa operación que está en este objeto. DF Habitaciones 2022. Tengo una columna que se llama tipo, que es la del group by, en donde tengo las tres categorías, y tengo en la columna Habitaciones N, que es la que yo escribí y nombré, el resultado de la suma para cada categoría. ¿Sí? Y acá puedo ya saber que la categoría de alojamiento hotelero es la que más habitaciones tiene. ¿Sí? No sé qué significa eso, pero es mi conclusión. Y la de otros tipos de alojamientos colectivos es la que menos cantidad de habitaciones tiene. Bien. Ahora quiero visualizar esa información. ¿Por qué, por ejemplo, podría, o sea, qué querría hacer que me haga querer visualizar esto que en principio no es tan difícil de interpretar? Una de las razones por las cuales, por ejemplo, para poder visualizar, acá puedo identificar fácil quién es la más alta, cuál es la más baja y cuál es la que está en el medio, ¿no? A veces los valores se parecen mucho y es difícil, pero en este caso, con la tablita me alcanza. Ahora, yo quiero visualizar, por ejemplo, distancias. Yo sé que esta es la más baja y esta es la más alta, pero me gustaría ver gráficamente la distancia que hay entre la categoría más baja y la más alta, e incluso esta del medio. ¿Cuán en el medio está? ¿Está más cerca de la más baja o de la más alta? ¿Sí? Si yo lo quiero saber con esta tabla, tengo que empezar a hacer cuentas. Tengo que hacer 58.000 menos 2.800 y a ver cuánto me da, o 185 menos 58.000 y a ver cuánto me da las diferencias. Pero esto lo puedo resolver con un gráfico y ver las barras, las alturas. ¿Sí? Si digo que voy a hacer un gráfico, digo que tengo que pensar en tres capas: datos, ejes y geometrías. Lo voy a repetir incansablemente. ¿Sí? La primera siempre es datos, siempre. Lo que voy a hacer es abrir, esta función es ggplot, ¿sí? O sea, recuerden acá que el paquete es ggplot2, pero la función es ggplot. ¿Vamos bien? En esta función puedo definir la capa datos, ¿sí? Data igual es un parámetro, como el NaRemove de Zoom, es un parámetro de la función ggplot, en el cual le defino el data frame, la base de datos, ¿sí? Con una coma voy a definir ahora la capa de los ejes, la segunda capa. ¿Sí? Y esa capa la defino en la función AES, que viene de aesthetics, ¿sí? Y acá hay que memorizar. La capa de los datos va con data igual, el parámetro data. La capa de los ejes va con AES, con la función, que por lo tanto tiene paréntesis. Y dentro de esa función, literalmente voy a definir el parámetro X, que es el eje. Y cuando digo definir es qué variable de este objeto va en el eje X. ¿Sí? Y con una coma le defino otro parámetro, que es el eje Y. ¿Qué variable de este objeto va en el eje Y? Fíjense que acá literalmente estoy poniendo los nombres de las variables de las columnas, tipo y habitaciones. Acá cierro la función AES, que es la capa de ejes, y cierro, cuando digo cierro es que pongo el paréntesis que cierra, la función ggplot. ¿Sí?
Si yo ejecuto esta sentencia, ya tengo un resultado que es este plano. No sé si se llega a ver bien, está medio suavecito de color, poco contraste tiene, pero en el eje X tengo la variable tipo y en el eje Y tengo la variable habitaciones-n. Y además, si se fijan, que yo no lo definí, en el eje X se situaron tres ejes verticales, que son las categorías de la variable tipo. Esto lo hizo ggplot. Entonces me dijo, fíjate que en el eje X vos tenés categorías hoteleros, otros colectivos y para hoteleros. ¿Sí? Son las tres categorías de la variable tipo. Y en el eje Y, fíjense que no aparecieron. ¿Qué apareció en el eje Y? ¿Qué es lo que ven? Los valores de la frecuencia. Bien. No, Sí, son los valores. Y ahora, ¿alguien nota a qué refieren los valores que ven ahí? Este 50.000, 100.000 y 150.000. ¿Por qué en esos valores no hay 1.000.000? Y porque refieren a la base sobre la cual estoy haciendo, Perfecto. estoy tratando de hacer el ¿Sí? gráfico. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque ggplot está tomando decisiones. ¿Sí? El gráfico tiene que ir hasta, no sé, 200.000, supongamos que esta es la última línea. No, no hay nada que me diga, pero lo está haciendo. Porque ggplot inmediatamente al momento en que yo le defino en el eje una variable, hace dos cosas. Primero se fija de qué tipo es la variable, ¿sí? Porque la variable tipo, fíjense que no figuran números, figura texto. Esto es porque en la variable tipo hay texto. Voy un poquito para atrás. En la variable tipo, las categorías son texto, ¿sí? Y en la variable habitaciones n, las categorías son número. Ahora, en el plano, estos números no son los que aparecen en la tabla, ¿sí? En el plano, R lo primero que va a hacer es decir, ok, parto siempre de cero, si es un número, y voy hasta un porcentaje, un poquito más arriba del valor máximo de tu variable. O sea, el valor máximo es 185.000, ¿sí? Y R va a decir, ok, voy a armar el eje Y de cero hasta más o menos un poquito más de 185.000, ¿sí? Estas tres referencias son solamente eso, referencias, ¿sí? Que después vamos a ver con el tiempo que las podemos cambiar. Bien, hasta acá vamos bien. perfecto. Sí. Bien. Entonces, tengo dos planos ya resueltos. Data frame, los datos, y los ejes de dos variables que están en ese data frame. Obviamente, acá en X y en Y no puedo poner cualquier cosa, ¿sí? R me va a pedir que estas variables estén en el data frame. Ahora me falta la tercera capa. ¿Alguien se acuerda cuál era la tercera capa? Geometría. Geometría. Bien, ¿sí? Y acá en ggplot vamos a empezar a encadenar funciones como lo hacíamos con Tidyverse, pero ya no con la pipa o con la tubería, sino con un más. ¿Sí? No, solo les digo eso, después lo vamos a ver un poquito mejor, pero fíjense que con un más voy a ejecutar ahora otra función. ¿Sí? ggplot es una función, data es un parámetro, AES es una función y geomcall es una función.
que resuelve la tercera capa, que es la capa de las geometrías. ¿Qué le digo con este geom-col? Es a los ejes X y Y, representalos, porque acá ya hay valores, cositas adentro, en forma de barras. ¿Y qué son las barras? ¿Alguien lo nota? ¿Dónde está tu nombre? La frecuencia. Creeré en tu palabra, pero Esperen que creo escucha, que hay un audio ahí allá dando que haya interacciones, vueltas. no dejes que choque con... Ahí va. Perdón si usé mi capacidad de moderador como docente para mutear a alguien. Si alguien quería decir algo, que me avise, ¿sí? Pero entonces voy de nuevo. ¿Qué son las barras? Arias. La expresión visual de tus datos, de tus... La frecuencia de cada categoría. Me gustan todas las opciones, ¿sí? Voy por la más sencilla, la más intuitiva, con otra pregunta. ¿Qué es la altura de la barra? La frecuencia. ¿Qué querés decir con la frecuencia? La cantidad de veces que aparece. La cantidad de veces que se Bien, repite. La cantidad de habitaciones. La cantidad de hoteles. No sé, no llevo a ver bien. bien. Lo hago más sencillo, pero es eso. Es el valor que asume cada categoría en la variable tipo en la variable habitaciones. ¿Sí? ¿Esto por qué lo digo así? Porque técnicamente no es la frecuencia en tanto de que acá no está sumando nada, ggplot. Lo puede hacer, pero en este caso yo le estoy diciendo a la barra hasta dónde ir en el eje Y. ¿Sí? Le estoy diciendo en el eje Y, para la variable hoteleros, anda, o sea, toma la altura de hasta 185.351. Para la variable otros colectivos, toma la altura de 2.810. Y para hoteleros, de 58.490. Si voy al gráfico, tengo hoteleros los 185.000. Acá, ya ni me acuerdo cuál es el número chiquitito, 2.000 y pico creo. Y para hoteleros, 50.000 más o menos. ¿Sí? Y fíjense, por lo menos para mí, la pregunta de si valía la pena hacer un gráfico para conocer distancias, si tenía sentido, y para mí es satisfactoria la respuesta. Menos mal que hice este gráfico porque puedo notar las distancias que hay visualmente, ¿sí? No solo matemáticamente. Y esto ayuda mucho. ¿Qué puedo decir con esto? Que otros colectivos como categoría no tiene comparación respecto a hoteleros, ¿sí? Es infinitamente menor la cantidad de alojamientos de tipo de otros colectivos, ¿sí? Y en hoteleros puedo ya a ojo saber que es más o menos, más, más de 2/3 mayor que para hoteleros, ¿sí? Esto a ojo, ¿bien? Ahora, vamos a hacer esto para ya presentar otros geons. Esperen que tengo que crear mi tablita, que es esto. Ya, ¿qué pasó? Entonces, voy a ir a DF habitaciones, se llamó así, 2022. ¿A qué va a ser igual? A mi base Puna. Recuerden que pongo el nombre de mi data frame, ustedes pongan el del suyo. Voy a filtrar por índice tiempo igual a 2022 y voy a hacer un group by por tipo. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Group by por tipo.
y un summarize, en donde voy a crear habitaciones y en bajo n que sea igual a la suma de la variable habitaciones. ¿Sí? Le agrego el linear remove. True. Tengo mi DF habitaciones 2022, que es la tablita, y ahora la quiero visualizar. ¿Sí? Voy de cero. ggplot, y en ggplot tengo el primer parámetro que es data, los datos. Le voy a poner mi nuevo data frame. Con una coma voy a ejecutar el segundo parámetro que es la función AES, en donde voy a definir los ejes X, que quiero que sea la variable tipo, e Y, que quiero que sea la variable habitaciones N. Si ejecuto solo esta sentencia, van a ver que acá se va a abrir una pestaña que hasta ahora no veníamos usando, que es la de plots. ¿Sí? Entonces, Salió. bien, bien, en esta pestaña voy a ver los gráficos. ¿Sí? Ahora, se ven los planos, las primeras dos capas, datos y ejes, pero me falta la geometría. Siempre que quiero agregar una capa nueva por fuera de la función ggplot, voy con un más. ¿Sí? Y ahora habíamos hecho el geoncall. ¿Sí? Y fíjense que automáticamente me aparecen las columnas. Ahora, ¿qué pasa si en vez de geoncall pongo geonpoint? No cambio nada de lo anterior, ¿eh? Solo cambio la capa de las geometrías. Tengo el punto exacto del valor en el eje Y para la categoría hoteleros. Lo mismo para otros colectivos y lo mismo pero para hoteleros. ¿Se ve esto? Sí. Ahora, programáticamente, las dos opciones están bien. En el sentido de las dos funcionan y las dos funcionan en que informan mi hallazgo. Pero si yo les tengo que preguntar a ustedes cuál es más informativa, cuál es más clara visualmente, ¿cuál elegirían? Entre Las GeoPoint barras. y Col. Un voto para las barras. ¿Quién más? Sí, barras. Sí, yo también banco la barra. Voto va. Tres groupies de las barras. Nos falta la torta. Es los Ok, tartitas. bien, pero gráfico de tortas, vayan pensando en que acá, en estos planos, ¿se puede pensar un gráfico de tortas? No, porque la torta, o sea, no va a tener esos ejes. Exacto, la torta tiene una cuestión con el radio, que hay funciones para hacer gráficos de tortas, pero que no es esto, ¿sí? No es esta estructura, ¿sí? Pero bien, yo coincido con el team Geocolumnas, que esta es la forma más explícita, no sé cómo decirlo, más al hueso, ¿sí? Para mostrar información. Con la de puntos puedo perder información, no sé, tengo que andar buscando el punto. Eso ya es un problema, ¿sí? La barra no deja dudas, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que ambas están bien. Ustedes van a decidir con cuál hacerlo, ¿sí? Y es más, voy a ejecutar un más y agregar otra capa. Y esa otra capa va a ser un geom point. Y fíjense lo que pasó. No sé por qué, pero puedo agregar todas las capas que quiero. Y en este caso se me cantó, como decimos en Argentina, agregar los puntos. ¿Sirve? No estoy seguro, pero se puede. ¿Sí? En este caso lo único que quiero ilustrar es que yo tengo que decidir las tres capas, pero no son las únicas que puedo decidir. Puedo agregar a partir de esas tres. ¿Sí? Y si quiero agregar el dato, Bien, hay otra capa que se llama, bien, geotext,
que me pide este parámetro. Eh, Me estoy adelantando, ¿sí? Pero ahí agregué no solo la referencia, si se quiere, de distancia, sino que le puse literalmente cuál es la altura de la barra, ¿sí? A cada barra. Y fíjense que acá no le dije a dónde tiene que ir cada categoría, en qué barra. Solamente le dije en este AES, que es de las estéticas de los planos, de los ejes, el parámetro label, porque ¿qué me pide este parámetro? ¿Y qué querés que ponga en cada barra? ¿Sí? Y yo le estoy diciendo, pone el valor de la variable habitaciones n. ¿Sí? Vuelvo sobre la primera y sintaxis original. Esta estructura es la madre de ggplot2, del paquete. ¿Sí? Una vez que incorporamos las tres capas, datos, ejes y geometrías, se nos abre un mundo de dolores de cabeza, pero potencialmente de gráficos increíbles. ¿Sí? Mientras más potencia, más dolores de cabeza. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. El Geom Title es para poner el título. Ajá, hay gente Aparecen ansiosa. solos. Me aparecen solo muy buena respuesta. Yo no fui. Me ataca R. ¿Esto es un título? Pregunta. No. Ah, que escribí cualquier cosa. No, perdón, no es Geom. Es Gigi. No, había un Geom que era title. Bueno, no, ahora no me acuerdo. Igual yo les voy a mostrar otro Geom que es para. Otra capa que es para los títulos. Pero ahora se los muestro. Se ponen ansiosos y me rompen la estructura de la clase. No, mentira. Eh, pero hasta acá, ¿vamos bien? Sí, Sí, sí. Bien. Vamos a hacer esto. Históricamente, estamos en hora de hacer lo que idealmente debería ser un recreo, ¿sí? Así que vamos a hacer el bendito recreo de 10 minutos y entramos fresco como lechuga para empezar con la chapa y pintura de nuestro gráfico, ¿sí? Son y 35, más allá de la hora, y 45 nos volvemos a encontrar y avanzamos con lo que sigue. ¿Parece? Perfecto. Bien. Recuerden, no nos desconectamos, simplemente apagamos micrófono y video